bien, pues el día de hoy vamos a ver otro problemita que nos ha surgido. En las personas me han comentado que en la parte de atrás de la falda se les hace una bolsa. Vamos a corregir ese problema. Miren, yo aquí tengo los trazos de una persona que es muy caderona y tiene poca cintura. Eso ya se los mostré en el video anterior de lo que teníamos que hacer. Ok, miren, al trasero le agregamos 2. Nos quedó de 32. Entonces, esta cadera ya nos quedó de 32 y el delantero nos quedó de 28. Entonces vamos a medir, si es cierto que nos da eso. Entonces vamos a medir desde donde está la costura del cierre hacia adentro, nos da 32 y en el delantero nos da 28. Entonces vamos a sumar, yo tengo una cadera de 120, una persona que es muy caderona, entonces doy 28, sumo, más 32, me da 10, son 6 y 60. Acuérdense que estamos sumando dos partes, nos faltan las otras dos partes del delantero y del trasero. Entonces son 120. No se altera, solo se modifica. Esta es una falda compensada, pero si usted al hacer una falda le pasa esto, en su falda, si se le hace una bolsa aquí o una arruga, o se les hace una bolsa aquí, vamos a poner el delantero, se les hace una bolsa aquí o bien una arruga. Si les pasa esto es porque la persona necesita que le bajen más en la cintura. Si la persona es muy nalgona, se le pueden bajar 2, 3, hasta 5 centímetros. Entonces, si yo le bajo aquí 5 centímetros, igual lo voy a desvanecer con una semicurva hacia donde está la cintura, la línea o la marca de mi cuarto de cintura. Voy a desvanecer y todo eso le tengo que quitar para que no se me haga esta bolsa o las arrugas. No sé lo que les vaya a salir, si bolsa o arruga. Si es muy nalgona les van a salir arrugas. Si no, se les va a hacer una bolsa. Entonces, para que no les pase eso, hay que quitarle hasta 5 centímetros en la parte de donde va el cierre y listo. Ya con eso no les va a pasar. Aquí ya queda mi línea del cierre. Le hago esa costura y las pinzas se dejan igual. Entonces aquí esto lo borro para que vean. Y doy mi margen de costura de 1 a 1.5. Dando la forma, acomodando la regla para ir dando la forma con el margen de costura y ahí tengo mi falda. Solamente modifiqué la parte de atrás donde va el cierre. El costado no se modifica, ni la parte delantera, esa se queda igual, pero sí se le baja el 1,5 centímetros para que la falda no se le esté subiendo. Entonces con esto ya a su falda no le va a pasar esto, porque nos va a quedar así. La falda nos va a quedar así. Entonces eso que sobraba se va a eliminar. Yo espero que este tutorial les sirva, les guste y cualquier duda déjenme en los comentarios. Si tienen algún tipo de problema que les haya salido, yo con mucho gusto pues se los aclaro. Entonces nos vemos en la próxima.